hermano fallecido nos sigue llamando. Hace 3 años ocurrió algo muy raro en mi familia. Cerca de la 1 a 2 de la madrugada soñé con mi hermano mayor, diciendo que tenía sueño, que lo dejáramos dormir. En ese momento no entendía nada, hasta que recibí una llamada de mi madre. Mi madre, entre llantos y toda histérica, me dice que Nicolás está en el hospital. Le han disparado en la cabeza, que unos delincuentes, al ver que no llevaba dinero, en su enojo le dispararon en el pecho y en la cabeza, y mi hermano estaba en terapia intensiva. Cuando mis padres vieron a mi hermano, los doctores le dijeron que lo ideal para Nicolás es que durmiera, que le inducieran un coma, ya que en la condición que se encontraba solo iba a sufrir y no se podía hacer nada para mejorar su estado, más que esperar un milagro. Sin embargo, los gastos que implicaban mantenerlo serían muy elevados y no se sabía cuánto tiempo estaría así, y si en algún momento llegara a despertar, nunca tendría una vida normal. Mis padres no sabían qué responder, y es por eso que llamaron a toda la familia. Como en la familia ya todos somos mayores, cada uno vive en su casa. Recibimos la llamada uno después de otro. Lo más extraño de todo fue que todos tuvimos el mismo sueño. Nicolás nos decía que tenía sueño y que lo dejaran dormir. Después de contarle a mis padres lo que soñamos, con el dolor de su corazón, le dijeron al médico que lo hicieran dormir para que no siguiera sufriendo, que le darían 1 semana y si no veían mejora lo iban a desconectar. Lo que según creo que pasó aquella noche es que el alma de mi hermano se hizo presente en nuestro sueño. La siguiente noche nuevamente soñé con mi hermano. Soñé cuando éramos niños y jugábamos a la pelota. La semana ni siquiera pasó y tristemente sus órganos empezaron a fallar. La noche que lo volvimos a soñar despidiéndose de nosotros fue la misma en la que despertaron a mi mamá con la llamada del hospital. No pudimos hacer nada. Tiene que venir a recoger el cuerpo. Preparamos todo para despedirlo. No puedo evitar pensar que cuando todo esto pasó, él ya sabía que su alma iba a partir y trató de consolarnos en sueños. Hoy solo rezo en su memoria, esperando que donde quiera que esté, sepa que lo quiero y no lo olvidaré jamás. Todos conocemos a alguien que está presente en fiestas y eventos, incluso sin haber sido invitado. Este es el caso de mi amigo Fernando, un individuo atractivo y aficionado a la moda. A pesar de la falta de invitaciones formales, su presencia en cualquier celebración es inevitable. Nuestra amistad ha perdurado desde la infancia, cuando compartíamos momentos jugando trompos o canicas, así como aventuras alrededor del río, atrapando pequeños peces con redes improvisadas. A medida que el tiempo avanzaba y las circunstancias cambiaban, la comunicación entre Fernando y yo se volvía cada vez más escasa. Mi trabajo en una oficina de impuestos y su dedicación a un negocio moderado de la venta de motocicletas contribuyeron a esta distancia. Después de meses sin encontrarnos, decidí visitar el local de motocicletas de Fernando para realizar una compra. Aunque tenía opciones cercanas, elegí su negocio como muestra de preferencia y apoyo, dado que era mi amigo de toda la vida. En el reencuentro, la alegría de Fernando al verme fue evidente, manteniendo su característico buen humor. Durante nuestra conversación, compartí con él los problemas de mi relación con mi esposa, indicando que habíamos contemplado la posibilidad de divorciarnos unas semanas atrás. En un gesto de consuelo, Fernando intentó alentarme y tras intercambiar palabras de apoyo, me extendió una invitación a una fiesta que se llevaría a cabo en un lugar distante. La sugerencia surgió de un cliente reciente que había comprado una motocicleta
y había comentado sobre la extravagancia de la fiesta. Esta celebración se llevaría a cabo en una gran mansión en las afueras de Los Robles, un pueblo remoto y de difícil acceso. Decidí aceptar la invitación de Fernando, ansioso por distraerme de los problemas en mi vida. Nos dirigimos al lugar en nuestras motocicletas y llegamos a una imponente mansión con un jardín bellamente iluminado por las luces de colores. Ingresamos de manera sigilosa, notando que la música era inusual, con un idioma extraño y un ritmo algo inquietante. La mayoría de personas presentes eran jóvenes, de una belleza asombrosa, con cuerpos esbeltos que nos dejaron atónitos. Nos aventuramos a la pista de baile en compañía de un grupo de mujeres impresionantemente hermosas. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche, la atmósfera cambió drásticamente. La música retumbaba, el ambiente se volvió gélido y la gente comenzó a desnudarse. Todos, sin excepción, se despojaban de la ropa, gimiendo y jadeando con miradas perdidas. Fernando y yo intercambiamos miradas confusas, sin estar seguros de si debíamos unirnos a la extraña escena o salir corriendo. Decidimos abrirnos paso entre la multitud y buscar refugio en los baños. Dentro, Fernando confesó que era su primera vez enfrentando una situación tan incómoda y, además, el cliente que le había hablado de la fiesta no estaba presente. Mientras debatíamos si quedarnos o irnos, un murmullo escalofriante resonó en la entrada del baño. Al mirar, nos dimos cuenta de que las mujeres hermosas se habían transformado en figuras deformes y cadavéricas, algunas con obesidad y otras con rostros indescriptibles, casi como criaturas formadas por una mezcla entre animales y humanos, como si de un cuento de terror se tratase. Pero lamentablemente todo esto era real y lo estábamos viviendo. Ante la oportunidad, forzamos con esas extrañas criaturas, logrando escabullirnos por debajo de las mesas hasta llegar a la salida. Afuera, nos subimos a nuestras motos y escapamos como pudimos. Mientras esas entidades nos perseguían, jadeando y emitiendo sonidos perturbadores que superaban cualquier cosa que hubiéramos imaginado en nuestros sueños más oscuros. Desde esa noche evitó las fiestas por completo, y en cuanto a Fernando, ha desaparecido de mi vida. Algunos rumores sugieren que vendió su negocio y se mudó a una comunidad, mientras que otros afirman que la tierra se lo tragó. Lo único seguro es que Fernando no volverá a colarse a una fiesta nunca más. Hace muchos años, cuando tenía apenas 11 años, mi papá, mis hermanos y yo fuimos a un cerro que estaba lejos de nuestra casa para recoger algunos troncos. Mi papá usaba estos troncos para producir lejía de ceniza. En esa ocasión, mi papá decidió llevarnos a mis hermanos y a mí porque había recibido un pedido grande de lejía y necesitaba conseguir la mayor cantidad posible de troncos, algo que no podía hacer solo. Como no había con quien quedarme en casa, mi papá decidió llevarme. En esa ocasión salimos algo tarde y llegamos al cerro alrededor de las 5:30 de la tarde. Desde el principio, mi papá nos dijo que nos quedaríamos en algún lugar seguro por esa zona, ya que por la hora no sería posible regresar a tiempo a casa. Mientras buscaba un buen lugar para quedarnos, le dijo a mis hermanos que fuéramos a buscar algunos troncos y los reuniéramos en pequeños montones para recogerlos al día siguiente. Así que después de eso, mis hermanos y yo fuimos en busca de los troncos. Como era el más pequeño, casi no ayudaba mucho y solo veía cómo mis hermanos mayores hacían todo el trabajo. Caminamos bastante tiempo por varios lugares hasta que, alrededor de las 8 de la noche, mi hermano mayor dijo que era momento de regresar al punto donde habíamos estado con mi papá. Desde que oscureció, encendimos nuestras lámparas que llevábamos. Mientras caminábamos de regreso, le dije a mis hermanos que quería bajar al río a limpiar mis zapatos, ya que me los había ensuciado de barro. Con precaución, comenzamos a descender hacia el río que estaba cerca.
Una vez ahí, empecé a limpiar mis zapatos mientras mi hermano mayor se lavaba la cara y los brazos, y mi otro hermano nos esperaba. De pronto, cerca de ese lugar, los tres comenzamos a escuchar un llanto y pequeños ruidos como si fueran murmullos. Por precaución, mi hermano mayor nos indicó que apagáramos las lámparas. Después de eso, nos quedamos los tres muy atentos escuchando. No pasó mucho tiempo cuando nuevamente se escuchó aquel llanto y los murmullos continuaban. Para este punto ya me había dado mucho miedo. Sin embargo, mi otro hermano le sugirió al mayor que fueran a investigar, ya que esos extraños ruidos se escuchaban demasiado cerca. Mi hermano mayor accedió y después de tomarme de la mano, comenzamos a caminar hacia donde se escuchaban los ruidos. No muy lejos del río, entre la maleza y debajo de un árbol, vimos algo que nos dejó completamente helados. Atado a ese árbol estaba un pequeño que lloraba, y a su alrededor había aproximadamente unas 10 personas con una especie de túnica negra que les cubría hasta el rostro. Lo que más miedo nos causó fue ver que cerca del pequeño había una especie de ser con cuernos que parecía merodear alrededor del pequeño amarrado. Aquella escena parecía un tipo de ritual satánico, ya que había muchas velas grandes y mientras ese ser con cuernos se movía, las personas encapuchadas decían cosas que realmente no entendía. No pasó mucho tiempo cuando de pronto esos encapuchados notaron nuestra presencia y de manera escalofriante todos miraron hacia donde nosotros estábamos escondidos. En ese momento mi hermano mayor me subió a su espalda y sin pensarlo 2 veces salimos corriendo de aquel lugar, muy asustados y con pánico de que aquellas personas nos hicieran daño. Según mi otro hermano, esas personas sí nos siguieron, pero afortunadamente logramos perderlas. Después de un buen rato corriendo, llegamos hasta nuestro punto de partida, donde mi papá ya nos estaba esperando. Al ver el estado en el que estábamos, nos comenzó a preguntar si nos había pasado algo. Mis hermanos, aún con pánico, le contaron todo lo que vimos. Después de escucharlos, mi papá nos dijo que era mejor que nos fuéramos a dormir y que ya no estuviéramos rondando por aquel lugar. Nos llevó a una especie de cueva pequeña donde pasamos la noche, y a la mañana siguiente, con la ayuda de una carretilla que llevamos, fuimos a juntar todos los troncos que habíamos dejado en el camino. Mientras caminábamos, mi hermano mayor le contó a mi papá sobre el lugar donde habíamos visto todas esas cosas extrañas la noche anterior. Cuando pasamos cerca de aquel lugar, todos sentimos escalofríos al ver que en el piso había una especie de pentagrama y las velas estaban a medio consumir. Lo que más nos aterró fueron las gotas de sangre esparcidas por todos lados, lo que nos hizo pensar lo peor. No permanecimos mucho tiempo ahí, ya que se sentía una vibra muy pesada. Al regresar, cerca del río, vi una sombra negra que parecía estar bailando sobre el agua. Cuando la vi, lo primero que hice fue decirle a mi papá y a mis hermanos. Al parecer, ellos también lo habían visto, ya que solo me dijeron que no estuviera mirando hacia allá y que siguiera caminando. Al final, logramos salir de ese lugar y llegar a casa. Sin embargo, esa experiencia fue muy aterradora y desde ese día mi papá ya no va a lugares así para juntar troncos. Desde que tengo memoria, siempre me han contado que una bruja me salvó de la brujería que me hacía mi abuela. Según cuentan, nací muy enfermo, con fiebres, vómitos y convulsiones que ningún médico podía explicar. Mis padres, desesperados, buscaron respuestas en todos los lugares posibles, sin encontrar alivio para mi sufrimiento. Mi madre, agotada y sin esperanzas, se derrumbó llorando afuera del hospital. Una mujer desconocida se acercó y con voz suave pero firme le dijo que seguramente me estaban haciendo alguna clase de trabajo oscuro. La mujer le recomendó a mi madre que me llevara con una señora que era bruja y que ella conocía. Después de darle las indicaciones para poder llegar, esa extraña mujer se fue.
Fue mi padre quien me llevó en brazos hasta la puerta de la casa de aquella señora. Su casa era una vivienda pequeña, rodeada de un jardín descuidado y extrañas plantas. La señora, una anciana con una mirada pesada, nos recibió sin sorpresa, como si supiera que iríamos. Después de examinarme y realizar rituales con hierbas y conjuros, le dijo a mi padre algo que lo dejó helado, ya que según ella, mi abuela materna era quien me estaba maldiciendo. Al parecer, mis abuelos nunca aceptaron a mi padre y no querían que su hija, mi madre, se fuera con él. Según la señora, mi abuela me había estado enviando objetos trabajados, entre ellos ropa, comida y frutas, que al entrar en contacto conmigo me hacían enfermar. La señora le ordenó a mi padre que quemara todo lo que me trajera mi abuela. Además, intentó romper aquel poderoso vínculo que mi abuela había creado. Sin embargo, le advirtió a mi papá que mi abuela, una mujer de un pueblo originario con conocimientos antiguos, podría reaccionar de manera peligrosa. A pesar de las advertencias, mi padre hizo todo lo que la bruja le indicó. Quemó cada prenda, cada alimento y cada juguete que mi abuela me había dado. Después de ese día comencé a mejorar lentamente. Sin embargo, la calma no duró mucho. Tiempo después supimos que mi abuela había redirigido los males hacia la señora que nos había ayudado, quien falleció en circunstancias extrañas poco tiempo después. A los 5 años me diagnosticaron rinitis alérgica, una enfermedad que me trataron con gotas bajo la lengua hasta los 9 años. Me volví a sentir un poco mejor, pero las sombras del pasado nunca se fueron del todo. Años más tarde, mi madre trató de confrontar a mi abuela, pero ella siempre negó cualquier implicación en mis enfermedades. Fue solo tras su fallecimiento, cuando mis padres revisaron sus pertenencias. Entre las páginas de una Biblia encontraron una foto de mi abuela y yo, rayada y con extraños símbolos. Esa foto hizo que mis padres confirmaran lo que aquella señora le dijo a mi papá. Mi abuela falleció de una manera poco agradable, a causa de una enfermedad en el hígado. Pareció en un hospital, sin poder despedirse de nadie, y desde su partida, las cosas extrañamente mejoraron en mi salud. Les quiero platicar una historia de mi pueblo, de un señor que casualmente es el tío de mi esposo. El señor se llamaba Bartolo, nunca se casó, siempre andaba vestido de manta, con un morralito y un machete, pues era campesino. Él no era malo, a veces un poco grosero con los niños porque tenía creencias alegadas y le gustaba corregirlos y quejarse que eran flojos. Bartolo siempre andaba en el campo, y así toda su vida transcurría normal, hasta que en su casa empezaron a suceder cosas extrañas. En los pies de la cama aparecía dinero de la nada, pero Bartolo no lo quería recibir. Así sé que se fue a vivir a casa de mi suegro. Bartolo cuenta que tenía sueños con el diablo, y es por eso que le daba miedo quedarse solo en la oscuridad. Después de un tiempo que estaba viviendo en la casa de mi suegro, empezaba a pelear con mi suegra, porque la señora dejaba a sus hijos sin comer, y lo que le daban de gasto se lo gastaba con los hombres. De aquí se manejan dos versiones de la historia. Una, que la señora le hizo brujería para que se volviera loco dándole cosas en la comida, y otra de que se lo llevó el diablo por no cumplir su trato. Supongo que era por el dinero que siempre lo dejaba en los pies de la cama. En esos años Bartolo ya era de avanzada edad. Tenía alrededor de 70 años y a pesar de su edad tenía mucha fuerza. Un día se despidió de todos, de sus amigos, sus sobrinos, de su hermano que iba llegando de trabajar. Mi suegro trabajaba en México y llegaba cada 20 días. A todos se les hizo raro porque nunca se despedía, solo se retiraba. Desde ese día se empezó a comportar extraño y se le escuchaba otra voz, así que todos estaban preocupados de que hiciera algo malo o se estuviera volviendo loco.
El último día que le vimos traía su mejor ropa y antes de irse su hermano le preguntó para dónde iba y él le contestaba que iba a visitar a su padrino. Como su hermano notó que su mirada estaba algo perdida y temía que algo le estuviera pasando, a escondidas le dijo a sus hijos que lo siguieran. Los niños en ese entonces tenían como 10 a 12 años. Estos lo siguieron con sus bicicletas. Bartolo no quería que lo siguieran. Les gritaba que se fueran, pero los niños no le hacían caso, así que empezó a decir groserías y a aventarle piedras. Los niños, al escuchar su voz, enseguida dijeron que ya no era su tío, porque su voz había cambiado. Así que por temor regresaron con su papá y le dijeron que su tío estaba raro. Mi suegro se llevó a sus 2 hijos un poco más grandes y lograron alcanzarlo. Al momento que lo estaban deteniendo, Bartolo empezó a llorar y solo dijo que lo perdonaran. Después vieron cómo se transformaban sus ojos y empezaban a sangrar. Ya no era él. Mi suegro y sus hijos trataron de retenerlo, pero la fuerza de Bartolo era inmensa. De tanto forcejear se cansaron y se dieron por vencidos. Al final no les quedó más remedio que dejar que se marchara, y solo vieron cómo se perdía en el monte. Al regresar a casa, cuando mi suegro se durmió, cuenta que veía a su hermano yendo al infierno, gritando de manera horrible. Al día siguiente mi suegro va al pueblo y preguntó por su hermano. Todos le dijeron que se fue a un cerro, donde se aparece mucho el diablo. Y según las leyendas dicen que hay una cueva que lleva al mismísimo inframundo. Mi suegro fue en busca de su hermano al lugar donde le dijeron, pero no encontró ningún rastro de él. Solo se veían huellas de un animal. Después de caminar por varios minutos, le dio miedo, porque el lugar era solo monte. Aparte de lo sobrenatural, era peligroso. Así que regresó con las esperanzas de que algún día su hermano regresara solo. Pero lamentablemente, eso nunca ocurrió. Al final, como no lo encontraron, dieron partes a las autoridades. Después de pasar 3 años, le avisaron a mi suegro que un señor con las características que dio estaba en un CEMEFO de otra ciudad. Cuando juntaron el dinero y un sobrino fue a ver, le dieron la noticia de que ya lo habían mandado a la fosa común. Según con las pertenencias que le mostraron, se dieron la idea de que no era Bartolo, porque el difunto traía ropa buena y cosas de oro. Al final, mi suegro nunca supo qué pasó con su hermano. Se quedó con las dudas. Después de unos meses, desgraciadamente, mi suegro falleció y nunca volvió a ver a su hermano. Desde que Bartolo se fue, mi suegro siempre le ponía una veladora en su altar. Ya para terminar mi historia, gracias a Bartolo, todos mis cuñados son trabajadores. Bartolo les enseñó a trabajar y siempre que iba a las fiestas pedía un taco para llevar, ya que éramos muy pobres y él siempre se preocupaba para darle algo a sus sobrinos. Nunca limpies el sudor de un muerto. Soy paramédico y lo que voy a contar es una de las anécdotas más extrañas que pudieron sucederme a mí y a mi amigo Víctor, quien tiene años trabajando en el CEMEFO, el Servicio Médico Forense. Víctor era el encargado de recoger los cadáveres de la misma escena a donde yo acudía a levantar heridos y tratar de ayudarlos, pero en algunos casos no se podía y fallecían. Hace algunos años había un problema con la unidad, por lo que tuvieron que pedirnos el favor de transportar los cadáveres en la ambulancia. La víctima era una chica que había fallecido en un accidente vehicular. Su pequeño cuerpo era de 1,5 metros y daba nota que estaba ebria, aún se olía el alcohol. El cuerpo de la chica salió disparado por el parabrisas, cayendo a unos 6 metros de su carro, y el cuerpo fue impactado contra un poste. Se golpeó el cráneo y se arqueó el cuello. Las vértebras no soportaron la presión y falleció instantáneamente. Es por eso que se recomienda el uso del cinturón de seguridad. Al llegar al accidente no había nada que hacer.
El cuerpo de la chica de 17 años estaba en el piso con la mirada perdida. Su posición era indolente. Se le revisó por protocolo, pero no presentaba signos vitales. Tenía una mirada fría y perturbada. Yo sentía que al mirarla, ella te regresaba la mirada. No parpadeaba, pero parecía responder. La cubrimos con una manta para después hacer el peritaje. Cuando llegó Víctor, mi amigo, el forense, procedió a levantar el cuerpo. Lo embolsó y nos pidió que lo lleváramos a la ambulancia. Subió a la unidad con nosotros y llegamos al CEMEFO. Lo descargamos y la colocamos en la plancha. Víctor me dijo que podía quedarme si quería, que no había problema. Así que comenzó a preparar los instrumentos e inspeccionar el cadáver. El cuerpo de la mujer tenía moretones y cortadas que se había hecho por el impacto con el parabrisas. Víctor realizaba la necropsia y cuando llegó a los pulmones se detuvo. Algo no se sentía bien. Una extraña sensación en el ambiente le erizó la piel. Una de sus manos estaba en el pulmón de la chica y la otra sosteniendo el cuchillo. La mirada de Víctor estaba fija en el pulmón. Con miedo apretó el cuchillo y prosiguió con el procedimiento. Cuando llegó a la laringe, vio que estaba con los ojos abiertos. Víctor los había cerrado, pero sabía que los cuerpos recién fallecidos suelen tener movimientos involuntarios. Nuevamente le cerró los ojos y prosiguió. Después tapó la nariz. El cráneo lo movía suavemente mientras que trataba de fracturarlo adecuadamente. Mientras lo hacía, notamos que la chica sonreía con los dientes expuestos levemente. Víctor dijo que no podíamos seguir con el procedimiento y salió del lugar. Cuando llegó el otro médico, Víctor le comentó lo que había pasado y ambos fueron a la sala donde estaba la mujer. Ella estaba ahí sin expresión alguna. El doctor le dijo a Víctor que lo había imaginado, que no pasaba nada. El otro doctor se puso los guantes y prosiguió con el trabajo. Al terminar, cuando estaban poniendo el cuerpo cabelludo a su lugar, se dieron cuenta que la niña los estaba mirando, aunque estaban parados del otro lado de la plancha. Solo hubo un silencio entre nosotros tres. Cerraron el cuerpo y llenaron los formularios correspondientes. Yo miré a la chica mientras ellos lo hacían. Cuando regresaron, se dieron cuenta de que el cadáver estaba sudando. Yo intenté limpiarlo, y fue ahí cuando el doctor Pereira, el colega de mi amigo Víctor, nos dijo: no la limpian, no le quitan el sudor. La niña no quiere irse sola. Ustedes al rato se sentirán mal. Déjenla. Está buscando a quien llevarse. Algún familiar vendrá y la limpiará. Es mejor que sea uno de ellos para que la acompañe. Nos quedamos callados y no hicimos nada. Más tarde llegaron sus padres llorando. Reconocieron el cadáver y el doctor Pereira les mostró el cuerpo. Víctor y yo estábamos callados. Al final el papá fue quien limpió el sudor del cadáver. Después de todo, la niña no se fue sola. Más tarde recibí el llamado de emergencia. Un fuerte accidente se había dado. Al llegar al lugar me di cuenta que era la camioneta en la que llegaron los padres de la chica. El padre había muerto. Su esposa estaba sana y no sufrió ningún golpe, pero el hombre murió tras golpearse la cabeza con el volante. Después de unos minutos, ahí estaba Víctor levantando el cuerpo, pero esta vez era del padre que minutos antes había limpiado el sudor de su hija.